Nos encontramos en la Reserva Biológica de la Universidad de Stanford, en donde conversaremos con el investigador mexicano Rodolfo Dirso sobre importantes investigaciones que nos podrían ayudar a preservar el equilibrio ecológico. Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde hoy le tomaremos el pulso a la ecología planetaria. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, desde la Universidad de Stanford en California, Pepe Gordon conversa con Rodolfo Dirso, un investigador mexicano que dirige el Departamento de Biología de esa institución, un laboratorio que lleva su nombre. Su mirada, formada en los estudios que hizo en la Universidad de Morelos, en la UNAM y en la Universidad de Wales, le permiten ver rápidamente la historia oculta detrás de las imágenes que observamos en un paisaje aparentemente sin problemas. El doctor Dirso diagnostica con gran precisión el estado de salud de nuestro entorno. Rodolfo Dirso, muchísimas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica en Canal 22. Al contrario, Pepe, es un placer estar contigo y con la compañía de la Oveja Eléctrica. Oye, pues Rodolfo, estamos en un escenario maravilloso, estamos hablando de la Reserva Biológica de la Universidad de Stanford, sí, en donde un mexicano está haciendo investigación de punta relacionada precisamente con nuestro entorno, con la ecología. Háblanos de lo que haces aquí en este espacio. En esa reserva biológica de la Universidad de Stanford hay una cantidad de procesos ecológicos fascinantes por estudiar. Una gran ventaja de las reservas biológicas como las que tenemos en México, los Tuxtlas, Chamela y demás, es que tienes un espacio, un escenario donde puedes ver las obras ecológicas, cómo se despliegan de manera natural. En este escenario hay varias obras ecológicas que están ocurriendo. Algunas son de drama, otras son de comedia y otras son más tristes. Las de drama son lamentablemente las que predominan hoy en día incluso en las áreas naturales protegidas, incluso en las reservas, como es el caso en nuestras reservas en México, los Tuxtlas, por ejemplo. Aquí en esta reserva ocurren varios dramas ecológicos que estamos estudiando. Los actores principales son plantas, animales y microorganismos, pero el drama se genera de manera particular o más intensa cuando alguno de los actores no está presente. Y uno de los actores que no está presente en este entorno, en este teatro ecológico de la reserva de Stanford, es algunos elementos de la fauna. Un proceso... La defaunación. La defaunación, precisamente. Un proceso que estamos llamando defaunación. Desde que estaba en la UNAM quería hablar de la defaunación, porque yo pienso, Pepe, que hay un problema grave en nuestros ecosistemas naturales. Todo mundo que nos está escuchando va a entender el término deforestación. Si tú vas con cualquier persona y le hablas del problema de la deforestación, todos vamos a tener una idea clara de lo que está ocurriendo. Y de hecho lo ves muy bonito en imágenes de satélite, ves la imagen de los Tuxtlas en los 60s, en los 70s, en los 80s y ves claramente y mides con mucha precisión la tasa de deforestación. Y eso es muy importante para entender lo que está pasando en el planeta, el carbono, la pérdida de recursos naturales, etc. Lo que no podemos ver, lamentablemente porque no hay imágenes de satélite que nos permitan ese tipo de avance tecnológico, nos permita ver la tasa de pérdida de la vida animal. Lamentablemente, cuando te vas al campo y lo ves de manera directa, ya sea porque pones cuadritos de arena y donde tú ves las pisadas de los animales semana tras semana, de manera muy intensa, muy laboriosa, empiezas a ver que no hay animales. Por ejemplo, en esta reserva tan fantástica hay una cantidad fenomenal de venados. Tenemos unas cámaras sensibles al movimiento o que emiten un rayo que te permiten ver la abundancia relativa de las diferentes especies de animales. Ocurre que aquí, durante muchas décadas, supongo yo en los últimos años, se ha visto de manera más dramática, nos falta un elemento de la cadena
de la comunidad alimenticia que rompe las relaciones alimenticias, las relaciones ecológicas entre organismos. La ausencia de los grandes depredadores te permite o genera una situación en la que las presas de esos grandes animales que no están, en este caso los pumas, si sus números bajan, vas a tener lógicamente la proliferación de sus presas, que son los venados. Siempre es un problema que no tengamos pumas, ¿verdad? Siempre, sí. O siempre es un problema que a los pumas no les vaya tan bien, ¿verdad? Y bueno, uno de los resultados precisamente de la defaunación tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es impresionante, fíjate ese arbolito que ves allí tan raquítico, que claramente se ve que está sufriendo, es porque en ausencia de los pumas, los venados proliferan en tales cantidades que las presas de los venados, que son esos arbolitos, empiezan a tener esos problemas. De hecho, no sé si pudiésemos ver de manera más amplia en el paisaje en el que estamos, sí. Fíjate que todo lo que nos rodea, podemos ver los árboles adultos de esos encinos, pero no ves a los juveniles ni a los bebés de los árboles de encino. Si tú perturbas la cadena alimenticia, las relaciones alimenticias de los animales, por un tipo de defaunación, la ausencia de los depredadores, liberas ecológicamente a sus presas, los venados, la proliferación, la abundancia excesiva de venados tiene consecuencias en el ecosistema desde la perspectiva vegetal. Esto que debería ser un bosque de encinos se ve en problemas muy serios por la falta de lo que sería la regeneración natural de la población. Estamos hablando de las perturbaciones en la cadena ecológica. Cuando ya no hablamos de encinos, sino de selvas tropicales afectadas por la intervención humana, el doctor Dirso nos dice que tenemos tasas de deforestación del orden de 10 millones de hectáreas. Esto es casi equivalente a 10 millones de canchas de fútbol con selvas tropicales que se pierden por año. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Dirso sobre la auscultación y diagnóstico de los males ecológicos y las consecuencias que acarrean. Por lo pronto, pasamos a una sección que nos habla de los avances de la ciencia en México con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros. Hola Pepe, el día de hoy nos encontramos en el Instituto de Ingeniería con la profesora Cristina Verde, quien junto con su grupo de colegas se han dedicado a desarrollar un software muy interesante capaz de detectar fugas, el cual lleva el nombre de ViviUNAM. El vigilante virtual, este software, está desarrollado apoyándose en un modelo matemático que ya se conoce del comportamiento de una red y que se compara continuamente con los datos que se obtienen de los sensores y de las mediciones que hay en cualquier instalación real. Hace una comparación lógica y de ahí deduce que hay algo anormal. Una vez que deduce que hay algo anormal, hace un rastreo y directamente cuando se presenta una fuga, les dice dónde está localizada la fuga. En particular, lo que más nos ha preocupado es el diagnóstico de fugas, dado que sabemos que la cantidad de fugas que hay en las redes de ductos del país y de petróleo es muy grande, incluyendo pues las tomas clandestinas. Y a partir de ahí vimos que en México una buena opción era estudiar el caso de las fugas en las redes de ductos. Ese software sí lo podemos hacer en México y podemos dar empleo a muchísima gente que esté calibrando y validando los algoritmos en cualquier red. Y a medida que las instalaciones son más complejas, se hace más necesario ese monitoreo. Las redes, que son 15,000 kilómetros de ductos que tenemos, nada más de productos de hidrocarburos, hacen necesario que este país cuente con un sistema de monitoreo a la altura del siglo XXI, que sean seguros y que permita identificar y ver fallas de una manera rápida y no cuando las consecuencias ya son de gran magnitud. Muchas gracias, querida Silvina, por esta interesante nota. Regresamos a la oveja eléctrica con un tema inquietante que surge al tomarle el pulso a la ecología del planeta. Volvemos enseguida. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica con un tema inquietante que surge al tomarle el pulso a la ecología planetaria. Desde la Reserva Biológica de la Universidad de Stanford, Pepe Gordon conversa con el destacado investigador mexicano Rodolfo Dirso sobre la detección de los síndromes ecológicos y sus consecuencias devastadoras, en verdad espeluznantes. Por tu visión profesional, tienes la posibilidad de ver
rápidamente cuando algo está en equilibrio y no está en equilibrio en términos de fijar la mirada en el paisaje, en la escenografía que tenemos y decir, aquí hay un problema, aquí no hay un problema. Háblanos de eso, de esa mirada que se ha ido cultivando a lo largo de tantos años en México. Sí. Es muy interesante. Fíjate que es una cosa que nos ocurre a veces de manera sin pensarlo. En el ámbito científico hay un tema que usamos mucho, un término que usamos, un concepto que usamos, que es el de los síndromes. Nuestro público va a entender muy bien este síndrome. Por ejemplo, si tú ves flores rojas en las plantas, que son tubulares, muy largas, tú puedes decir, esa flor es polinizada por ejemplo, un colibrí, porque el azúcar va a estar abajo y se requiere que alguien meta el pico y colecte el néctar. Esos síndromes florales ahora los estamos viendo en el ecosistema a nivel del paisaje. Por ejemplo, tú ves cambios en la vegetación y tú puedes prácticamente decir aquí hay un síndrome de defaunación. Si no ves, por ejemplo, las plantas de los encinos que deberían estar regenerando a los árboles de adultos de encino, tú te puedes imaginar casi de inmediato que hay una defaunación allí, que hay un síndrome de defaunación. Podemos entonces ahora hablar de bosques que tienen el síndrome de defaunación, selvas que tienen el síndrome de defaunación. En nuestra reserva de los Tuxtlas, por ejemplo, tú ves una cosa que es como lo opuesto de lo que estamos viendo en este paisaje. Tú ves una gran cantidad de plantas en lo que es el piso de la selva. Allí lo que nos falta es no solamente los depredadores, sino los grandes herbívoros, los tapires, venados y jabalíes, que solían ser un elemento natural, prominente de la ecología de esa selva. Si nuestra actividad humana, la cacería, la destrucción del hábitat, disminuye sus poblaciones, ahora algunas plantas aprovechan, digamos, esa liberación ecológica, y algunas que son en particular plantas muy buenas para competir con otras, proliferan, abundan y disminuyen la riqueza de especies de las otras especies que no son de semillas grandes y que no son tan buenas competidoras como las que deberían ser controladas por los venados, jabalíes y tapires, que por la defaunación ahora los tenemos ausentes. Y has hecho estudios muy interesantes al respecto en África. Sí, la defaunación en África es un problema que creo que toda la gente lo va a entender. Hay la cacería ilegal, hay la destrucción de los hábitats, hay el tráfico ilegal de los colmillos de elefantes, una industria ilegal fenomenal. Bueno, todo ese fenómeno, todo ese impacto humano sobre las grandes especies de animales de las sabanas de África, estamos estudiándolo experimentalmente con exclusiones, con cercas electrificadas en una sabana en buenas condiciones que tiene toda su fauna. Pones una cerca electrificada para simular la defaunación en parcelas de un tamaño definido y las comparas contra las testigo, y empezamos a ver una cantidad de fenómenos que verdaderamente espectaculares, Pepe. Por ejemplo, cambia la vegetación, obviamente. Imagínate, si no hay elefantes, es obvio que la vegetación va a cambiar. Pero lo que no era tan obvio, que empezamos a monitorear las poblaciones de pequeños mamíferos, en particular los roedores, las ratas, los ratones, ese tipo de animales que obviamente la cacería no los afecta tanto, la actividad humana no se enfoca en esos animales, empiezan a proliferar. Fíjate que hemos descubierto en nuestros sitios de investigación en Kenia que, comparando experimentalmente de manera muy rigurosa sitios con y sitios sin la megafauna, la proliferación de roedores es de tal magnitud que casi multiplicas por 2 la abundancia de roedores si la fauna grande no está presente. Con los problemas que ello implica. De esos problemas hablaremos más adelante con el doctor Dirso. Tienen toda una cascada de consecuencias que solo con la investigación se pueden prever y tal vez remediar. Después del corte, seguiremos conversando con Rodolfo Dirso, destacado experto en ecología a nivel internacional, sobre este tema. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos da cuenta de los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Son sorprendentes. Pues querida Aura, es un gusto encontrarnos en la noche cósmica de la oveja eléctrica. Gracias, Pepe, un gusto estar aquí como siempre. Oye, imagínate que yo te viera en este momento como una especie de avatar y tú me vieras también como una especie de avatar animados, pero suele ser algo demasiado burdo, los trazos son demasiado cuadrados, ¿no? Pero fíjate que es una tecnología que ya están mejorando, que hemos visto en varias películas, todo este reconocimiento en tiempo real. Y vamos a ver este video para que cheques de lo que estoy hablando. Hemos hablado mucho de la realidad virtual, que es cuando una persona usa un dispositivo, en este caso un visor, y logra adentrarse a otros mundos que son creados digitalmente. Lo que estamos viendo ahorita justamente es una persona que tiene un visor, un Oculus Rift, que es este aparato que está muy de moda desde hace unos años, y a diferencia de otra tecnología del pasado, aquí puede
representar los gestos en tiempo real. Esto es una tecnología que hemos visto en películas como El Señor de los Anillos, en donde logran hacer esta representación gráfica en tiempo real con una técnica que se llama motion capture, pero no era posible con los visores de realidad virtual. Esto es importante porque en un futuro no lejano se espera que haya parques temáticos de realidad virtual y realidad aumentada, que la gente incluso se comunique con su familia a distancia a través de un visor de realidad virtual. Tiene 8 sensores que logran capturar el movimiento en tiempo real y aparte le integraron una cámara en la parte posterior de la cara para que pueda detectar todo el rostro. Esta es una de las tecnologías que están usando. Los gestos de Aura realmente traducidos en tu avatar. Será bonito verlo algún día. Así será, Pepe. Pues como siempre te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Rodolfo Dirso sobre los problemas que surgen al afectar la fauna del planeta. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de las rupturas del equilibrio ecológico y sus consecuencias. Pepe Gordon conversa desde la Reserva Biológica de la Universidad de Stanford, en California, con el destacado investigador mexicano Rodolfo Dirso sobre los problemas que pueden aparecer en África cuando desaparecen los elefantes y la megafauna. Fíjate que hemos descubierto en nuestros sitios de investigación en Kenia que comparando experimentalmente de manera muy rigurosa sitios con y sitios sin la megafauna, la proliferación de roedores es de tal magnitud que casi multiplicas por 2 la abundancia de roedores si la fauna grande no está presente. Con los problemas que ello implica. Con los problemas que ello implica, eso iba precisamente. Los roedores, en su ecología natural, son a su vez objeto de parásitos de afuera, lo que se llaman ectoparásitos. Las pulgas, por ejemplo. Sucede que si tú multiplicas la abundancia de roedores por 2 en ausencia de la fauna grande, quiere decir que básicamente multiplicas la abundancia de las pulgas por 2 en ausencia de la fauna grande, y si tienes más pulgas, y esas pulgas a su vez son vectores de algunas enfermedades de patógenos, eso es justamente lo que estás haciendo. Una defaunación te puede llevar a poner en riesgo a la población humana por la proliferación de los patógenos que vienen en las pulgas, que vienen en los roedores, que aumentan en su abundancia por la actividad humana que afecta a la fauna grande. Y tu equipo de investigación está alertando precisamente sobre esos problemas. Exactamente. Para tomar medidas. Exactamente. Eso es, digamos, la gran ilusión de un investigador, de poder llegar a hacer estudios, investigaciones que permitan informar al público de lo que está en juego, de los riesgos que tenemos enfrente. La siguiente fase de nuestro proyecto, ahora es un proyecto interdisciplinario, es trabajar con expertos en la medicina comunitaria, expertos en medicina, y tratar de informar en todas estas clínicas, en esas localidades en África, en Kenia en particular, del problema latente que está allí en sus poblaciones humanas. Y es una cosa... Pestes, ¿verdad? Estamos hablando de pestes. Estamos hablando, epidemias. Una vez que los investigadores del Centro de Control de Enfermedades han hecho el análisis molecular de los patógenos que llevan estas pulgas que van en estos roedores multiplicados por 2, empiezan a salir cosas inimaginables. Leptospira, Leishmania, Borrelia, incluso unas muestras ya con presencia de peste, la peste bubónica, la plaga del medievo, el riesgo de tener enfermedades emergentes y reemergentes por una cosa que en principio parecería tan inocente, el impacto humano sobre la fauna grande, ve toda la cascada de consecuencias a las que te lleva esta perturbación de los ecosistemas, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos el antropoceno, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que llamamos el antropoceno, una época en la que la huella humana es tan visible, estamos argumentando que puede ser tan visible como la que ocurrió, por ejemplo, en otras eras geológicas que tienen su nombre propio porque algo muy distintivo les imprimió una huella como la que ahora estamos imprimiendo en nuestro planeta, el antropoceno. ¿Qué podemos informarle a nuestro auditorio, precisamente, en términos de cómo debemos de tomar esta información para que tenga efectos prácticos en nuestro entorno, en nuestra ecología,
en México estamos hablando específicamente? Sí, sí, en el caso de México la situación es muy importante también porque, como seguramente nuestro auditorio sabe, México a nivel global, a nivel planetario, es uno de los países con mayor concentración de riqueza biológica. Es uno de los que se llaman países megadiversos. Está en la élite de países megadiversos. Por dar rápidamente un ejemplo, calculamos que aproximadamente un 10% de todas las especies de plantas del planeta, 10% están en México. Eso te demuestra que la riqueza biológica de México es verdaderamente exuberante. Bueno, entonces el mantener nuestra biodiversidad y además saber cómo usarla de manera inteligente es una tarea crítica de nuestro país. Por fortuna en México tenemos una institución espectacular que se dedica a eso, la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Entonces en nuestro país una cosa que, si bien hemos avanzado mucho en el conocimiento de nuestro entorno natural, nos falta muchísimo camino por recorrer, pero lo que es muy crítico es que nosotros en este ejercicio que estamos haciendo de comunicar, podamos transmitir a la gente lo que está en juego. Si perdemos componentes de la riqueza biológica, a veces de manera que no parecería que tuviesen tanto impacto. ¿Qué pasa si no hay pumas en esta región? ¿Ves todos los cambios que genera en que el paisaje en sí? Son cosas que no son tan fáciles de percibir, pero que es verdaderamente crítico que tratemos de socializarlas con el público general, porque lo que está en juego es demasiado. Es la sobrevivencia de un planeta que nunca había sido tan rico como lo es ahora en toda su historia de la vida en el planeta, y también porque eso tiene repercusiones sobre nosotros mismos como especie. Lo que está en juego, nos dice el doctor Dirso, es nuestra riqueza biológica, la sobrevivencia de nuestro planeta. En un futuro programa hablaremos con el doctor Rodolfo Dirso de lo que se conoce en ecología como teleconexiones. Lo que pasa en un sitio repercute en otro. También hablaremos sobre la necesidad de nombrar, conocer y cuidar la biodiversidad. Todo ello empieza con la información. Por eso es tan importante la presencia del doctor Rodolfo Dirso en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con el Hacker, Aguas con la Morsa, con nuestro querido amigo, el físico Manuel López Michelone. Querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, tanto en el teatro como en la vida cotidiana, saber salir de una situación con elegancia es clave. También en la computación, en los programas de computadora, hay que saber salir, ¿no? Sí, Pepe, fíjate que es importante entender que cuando uno corre un programa, pues hay una opción en general, que puede ser un botón o puede ser una opción de un menú, que es terminar la aplicación. Logout, ¿no? Logout, por ejemplo, si uno está en Facebook o en Twitter. Hay que hacerla, porque si no la hace uno, la siguiente vez que uno entra, parece que el sistema se acordó y ya no hay que volver a darle la contraseña y demás. A mí me acaba de pasar relativamente hace poco tiempo y en la Facultad de Ciencias. Entro a Facebook y veo qué noticias hay y qué sé yo. Estoy ahí 10 minutos, no pasa nada. Y entonces voy a mi correo o busco no sé qué cosa y bajo un archivo, en fin, y me voy. Y entonces resulta que, bueno, ya voy hacia mi casa y cuando llego a mi casa empiezo a ver que mensajes que yo no escribí y me doy cuenta que no me salí de sesión correctamente en la máquina que estaba usando. Y entonces el siguiente usuario que entró le pareció gracioso y no pasa nada, pero podría ser más grave. Si uno se queda con la sesión abierta, cualquiera puede meter la mano y después vemos a ver cómo nos va. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre hay que estar atento de terminar la sesión. Y salir con elegancia. Y eso es lo que hacemos en este momento y te agradezco muchísimo tu presencia en La Oveja Eléctrica, Gracias, querido Pepe. Morsa. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con la mosca eléctrica, Miriam Moscona. Querida Miriam, gusto coincidir aquí en el espacio de La Oveja. Gustazo, Pepe. Oye, verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes mares. Pues sí, hoy le dedicaremos esta sección al verde como principio de la vida. La fotosíntesis libera oxígeno a la atmósfera y después de millones y millones de años hizo posible que existiera la biosfera. Así que si tú y yo estamos parados aquí, en parte es gracias a unos curiosos bichitos llamados cianobacterias. Vamos a verlos. Pues no queda de otra. Según el registro fósil, la vida comenzó en los océanos hace unos
4.000 millones de años, cuando se formaron las primeras moléculas con las propiedades que se le asignan a la materia viva. Cuando entre estas moléculas apareció la clorofila, se hizo posible aprovechar la energía de la radiación solar para formar azúcares a partir del agua y del dióxido de carbono de la atmósfera mediante el proceso llamado fotosíntesis. Los azúcares permitieron que las primeras células vegetales engrosaran su membrana y acumularan reservas alimenticias. A estas células se les conoce como cianobacterias. Las cianobacterias son aún claves en los ecosistemas marinos como productores primarios y como agentes fijadores de nitrógeno. Cómo la vida que los terrícolas gozamos, sufrimos y sobre todo echamos a perder se relaciona con estos bichitos que, unidos como podemos ver en esta imagen, nos engañan la vista, pues parecen la bocina de un auto estéreo y no el milagro biológico que en realidad son. Sí, estamos hablando de la exquisita conexión en nuestros sistemas ecológicos. Con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que le toma el pulso al conocimiento en nuestro planeta. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.